Bueno, buenas tardes. Estamos desde el fogón virtual del equipo Praxis dando continuidad a este ciclo de mesas redondas que están tratando sobre diversos temas. No se pierdan la mesa redonda de Malambo que se hizo ayer, que estuvo espectacular. Y hoy vamos a entrar en esta mesa redonda que se llama ¿Qué me decís de la chacarera? Tenemos un género, porque no es en sí una danza, sino es que es un poco más amplia que una danza, es un género, dice en algún momento Vega, que es una denominación paraguas para muchas formas de bailar, principalmente del norte argentino, pero que no es datable en nuestro territorio nacional. No podemos incluirla con documentación dentro de nuestro acervo folclórico, no está en la clasificación Ayestarán y tampoco Asunzao la ha incluido en sus clasificaciones, y porque no ha habido ningún material de registro de la misma. Sin embargo, por lo tanto, tampoco se enseña en la Escuela Nacional de Danza. Sin embargo, es una de las piezas favoritas, no solo de las peñas, sino de los repertorios de los grupos de danza, principalmente de nivel amateur y profesional. Hace mucho hincapié en la chacarera y es una de las reinas, digamos, de nuestros grupos de danza folclórica. Creemos que es importante empezar a reflexionar sobre este tema, más allá de opiniones de si nos parece bien o nos parece mal, más allá de juicios de valor, simplemente empezar una reflexión inteligente, cómo se da este fenómeno, por qué se da este fenómeno y para dónde pensamos que debería ir o podría ir o podría decantar. Para eso iniciamos esta rueda, invitamos a Juliana Peraza, coreógrafa, docente de danza, una visión más joven y con una mirada un poco distinta de la presentación coreográfica, a Jorge Caride, un docente y bailarín con muchísima trayectoria, con grupos bajo su propia dirección durante muchísimos años, que se han presentado en festivales en muchas partes del mundo, docente de la Escuela Nacional de Danza y en este periodo coordinador de la División Folclore de la Escuela Nacional de Danza también. Y por otro lado, a el compañero Ari Thaler, también docente de danza, coreógrafo y bailarín prestigioso con una importante trayectoria, para que nos den sus opiniones en esta temática que nos interesa. Para abrir, vamos a darle la palabra a Juliana Peraza. Y buenas tardes, Juliana. Te invitamos a contarnos, a ver, ¿qué nos decís de la chacarera? No tenés audio, Juliana. Ahora sí. Ahora. Buenas tardes a todos. Bueno, la realidad es que en el momento de recibir esta invitación me pareció muy interesante el tema que se iba a abordar, porque sí reconozco que es una pregunta que tal vez me haya realizado al asistir a una peña, en el momento de mirar un espectáculo folclórico de acá de nuestro país. Entonces, nada, eso me pareció interesante. Y también desde qué lugar podía aportar yo un granito de arena en esta charla. Decirles que no he investigado mucho en cuanto al origen de la chacarera, sé lo fundamental, y nada, me parecía igual importante que poder participar y dar una visión de mi experiencia. Contarles que cuando yo comencé a bailar folclore, que fue hace muchos años, cuando era chiquita, aproximadamente tenía 8 años, por ahí, bueno, no la conocía la chacarera, no tenía de profesores, fue en la EMAO, en la Escuela de Artes y Oficios de Canelones, yo soy de Canelones, tenía de profesores a Cono Gómez y a Silvia Arciríaco, y bueno, y la chacarera nunca fue ni nombrada ni fue parte de una danza a enseñar. Yo supongo que sea por este motivo que ustedes estaban dando anteriormente, que es por el origen que no se considera y no está dentro del repertorio de las danzas folclóricas uruguayas.
Pero bueno, fueron transcurriendo los años, hice la escuela de danza, fui conociendo otro mundo y aunque parezca que no, que son poquitos los kilómetros que nos separan a Canelones de Montevideo, cerca de 40 kilómetros, realmente sentí que había una diferencia muy grande y como que me abrió otro mundo y ese otro mundo fue al asistir a la primera peña y encontrarme con que en el 99,9% de la música que se pasaba y las danzas que se bailaban, eran chacareras, bueno, entre otras, y nada, y eso, quiero ser sincera, eh, fue una de las grandes sorpresas, y tal vez ahí es que viene la pregunta de no entender, pero sí tuve el ánimo ahí de conocer y de aprender su coreografía. Así fue que es que en realidad fue mi primer acercamiento a una chacarera, fue en una peña, en el cual aprendí la coreografía y no fue muy difícil, les soy sincera, eh, que me gustara. Es un ritmo que realmente me encanta y al bailarlo es muy increíble lo que se siente y realmente, bueno, nada, no te voy a decir que estoy enamorada de la chacarera, pero sí comparto que es un ritmo que realmente es muy alegre y entiendo por qué a la mayoría de las personas que asisten a las peñas o a los grupos folclóricos de aquí pueden adoptarla. Y bueno, nada, básicamente eso. Eh, no sé por dónde seguir, pero contarles eso, de que en un principio mi formación del folclore no incluía, después la chacarera la incluí, la conocí en las peñas, eh, y que comparto un sentimiento de que se haya adoptado o sentamos un sentido de pertenencia porque se baila, ya te digo, vas a una peña es el momento que se podía ir, en la mayoría, en casi toda la noche. También uno de los motivos que a veces si me pregunto el por qué, debe de ser también encontrás una variedad inmensa, inmensa de versiones de chacareras, todas son muy, muy contagiosas, muy alegres, todas te dan ganas de bailar. Quizás pueda suceder por ese lado de que son muy energéticas y que tal vez, bueno, eso, que no sé si vamos a danzas folclóricas uruguayas, nos encontremos ante la dificultad de no encontrar tantas versiones de una misma danza, sino como que, bueno, nos faltaría como más dedicarnos a crear más versiones y más danzas folclóricas que los grupos puedan bailar. Nada, si me enfoco en cuál sería el motivo por el cual nosotros adoptamos a esta danza como nuestra. Y bueno, y hablando de la visión del presente, de hoy, considero que sí podría llegar a pertenecer a lo que es el folclore del hoy, de, de, de lo que nosotros sentimos y de lo que nosotros vivimos hoy y que va más por ahí, capaz que si nos dejamos en realidad como dejamos de lado el cuestionarse, yo creo que nada, como que ese sentido de pertenencia nos hace disfrutar y nos hace sentir a la chacarera como, bueno, como conectar con nuestro cuerpo, con nuestras raíces, con un montón de cosas, porque hablamos de la chacarera en sí, pero a su vez se comparte el paso básico, las castañetas, o sea, es como estar bailando una danza folclórica uruguaya, pero bueno, con una estructura distinta, pero nada, por ahí va mi opinión y bueno, si quieren vamos intercambiando y Quería que ampliaras un poco ya no en tu participación en Peña, sino en tu propuesta artística. bien. Porque un artista, de una forma u otra, se expresa a través de su producción. Ujú. Y por algún motivo, la chacarera ha sido un fuerte estímulo de la expresión de los artistas de la danza tradicional en nuestro país. Ujú. Entonces, ¿por qué sentís, tal vez sean los mismos motivos, tal vez haya otros,
que para expresarte como artista, la chacarera es un buen vehiculizador de tus estados de ánimo, de tus maneras de ver el mundo, que en definitiva es lo que uno plasma en una obra de arte. Ujú. Bueno, en realidad en base a esa pregunta, en el momento de crear, y desde el primer espectáculo que surgió en el año 2017 con Aborigen, nunca, más allá de que ya la haya conocido bueno, y me haya encantado, no la he incluido en ningún espectáculo folclórico de Aborigen. La realidad es que, bueno, por el único motivo de que, bueno, según la historia, no pertenecería a nuestro folclore y, bueno, en el momento, a la hora de crear un espectáculo folclórico nuestro, eh, nada, por ahora no, ya te digo, no la hemos incluido en ningún espectáculo. Sí, decirte que por ejemplo, el gato que se comparte, que es una danza que se comparte entre Argentina y Uruguay, eh, no te voy a decir que dentro del espectáculo no tengamos un intérprete que es argentino, o alguna versión que sea de allá, pero es porque la danza en sí, sí pertenece a nuestro folclore. Hasta ahora, yo te digo, hemos decidido, bueno, a la hora de crear un espectáculo nacional, que realmente represente a las danzas folclóricas uruguayas. Muy bien, bueno, muchas gracias por ahora, Juliana. Vamos a seguir con la primera ronda y vamos a darle paso a Jorge Caride, que ya lo hemos presentado. Así que, bueno, buenas tardes, Jorge. La misma pregunta. ¿Qué me decís de la chacarera? Bueno, buenas tardes. Primero que es un gusto estar acá, que no tiene que tiene que ver con la chacarera, porque este año, por ejemplo, no tenemos Prado para ver mucha chacarera, no es como el año anterior, y los que estamos acá creo que todos extrañamos ese lugar de reunión, de amigos, de ver espectáculos, de un montón de cosas. Con respecto a la chacarera, voy un poco por el lado de lo que decía Walter. Históricamente no tenemos documentos que la presenten en nuestro territorio, pero negar la chacarera como fenómeno cultural dentro de nuestro grupo de danza sería una locura, una tontería. Y los fenómenos culturales y populares muchas veces no son fáciles de explicar, pero existen como tal y hay que reconocerlos como tal. Entonces, digo, la chacarera está ahí. Escuchando a Juliana también, hay un montón de cosas que pueden ser, que como ella dice, hay una gran producción musical de un país muy grande que siempre ha influenciado mucho en nuestro folclore, como es Argentina, ¿verdad? Siempre ha influenciado muchísimo desde las sociedades tradicionalistas que se nutrían de muchísimas danzas argentinas y bailaban las danzas argentinas, hasta un periodo donde se hace como un resurgimiento, una revalorización de lo que se llamaban las danzas uruguayas, ¿verdad? Pero nunca desaparecen las danzas argentinas, nunca. Y la chacarera es una danza muy importante para nuestros grupos, que está ahí. Y también porque tiene que ver con un fenómeno que también se da en Argentina. Uno conversando con algunos colegas argentinos, la chacarera, la samba y el chamamé son como las tres grandes reinas del folclore argentino, que es lo que más se baila y lo que más está presente en la mayoría de los espectáculos. Si ven, siempre decimos hay infinidad de danzas folclóricas, una cantidad de danzas folclóricas en Argentina, también muchas han caído en desuso. Por supuesto que esa influencia nos pega fuerte, primero por dos o tres cosas. O sea, hay una gran producción musical, es un ritmo agradable, que a todo el mundo le gusta, y es un ritmo que, si se quiere, presenta, se deja bailar de forma básica, ¿verdad? Las figuras son fáciles, simples, y permite también esas mismas figuras básicas y simples el lucimiento personal de los bailarines. Hay cantidad de zarandeos que se pueden hacer, permite hacer zarandeos, permite hacer unos lujos de zapateo que también permiten mostrar al bailarín. Entonces tiene cosas muy importantes como para imponerse como una danza de moda. Y se ha puesto de moda en nuestros grupos totalmente. Entonces, nada, creo que por ahí
está un poco la explicación. Y si hoy decía Walter, en la Escuela de Danza no, en la Escuela Nacional de Danza no se enseña, y no se enseña, pero si vos tenés los alumnos, por ejemplo, de tango, te piden siempre que en algún momento que tengas libre le enseñe a bailar la chacarera. ¿Por qué? Porque van a la milonga y en la milonga se baila un poco de folclore y el folclore que se baila es chacarera. O sea, lo primero que bailan es chacarera. Entonces, aprenden gato y chacarera como dos herramientas fáciles de comunicarse entre ellos. Entonces, es una realidad. Capaz que podemos aceptar que históricamente de nuestro folclore extinto no aparece la chacarera, pero hoy en nuestro folclore actual, este fenómeno de los grupos hay que tenerlo en cuenta, no se puede dejar de lado. Es una realidad que a veces nosotros nos negamos a ver tanta chacarera, pero existen. Con respecto a que la relación, la chacarera es un ritmo muy importante en nuestro grupo de baile, pero no, por ejemplo, en nuestros grupos musicales. No tiene la fuerza en los grupos musicales la chacarera. Ahora, vos decís, hoy decía Juliana por ahí, no existe un ritmo, no, yo qué sé, hay tantas polcas como chacarera. Y sin embargo, la polca no logra prender con la fuerza que prenden en los grupos la chacarera. Pero yo no me he dedicado a hacer un estudio, capaz que Walter en un momento de estos ahora se enloquece y termina haciendo un estudio de lo que es la chacarera en el país, que sería súper interesante. La chacarera y la samba, ya se lo dejo porque se encara el trabajo que encare parejo. Pero digo, hay en nuestro país hay una producción musical grandiosa y sin embargo no han logrado tener la misma fuerza de la chacarera. En algunos grupos del interior hay mucho, pero no con la fuerza que tiene hoy por hoy la chacarera. Es como el ritmo, yo sí tengo que elegir, si vos me pedís cuál es el ritmo preferido de los grupos de danza de Uruguay, y me animo a decir que la chacarera. Samba y chacarera están al tope ahí, ¿no? Jorge, contanos un poco tu experiencia de escenarios con la chacarera. O sea, ¿cómo ha sido tu trayecto artístico y tu compartir escenarios con otros grupos? Porque sí. no ha sido tanto Danza América, un grupo de chacareras, pero sí Danza América comparte escenarios con otros grupos y forma parte del intercambio, de la impronta. Sí. Danza América no ha sido un grupo de chacareras, pero no la tiene vetada en su tipo de espectáculo. O sea, si la tiene que usar, la usa y con sumo gusto y placer. Pero digo, lo que decís, Walter, sí, es cierto. Hemos tenido, bueno, ni que hablar, vuelta a compartir con grupos de Uruguay, cantidad de chacarera, que a la larga, una cosa, los grupos uruguayos le empiezan a poner una impronta nacional a esos ritmos, ¿verdad? Y no sé si me animo a decir que hoy se baila una chacarera a la uruguaya, pero hay cosas que se ponen de la impronta de bailar. Con respecto a los grupos argentinos, bueno, a los que tienen que ver con los de Santiago, por ejemplo, que son como reyes del tema chacarera, como los de Buenos Aires, encontramos mucha samba y como, bueno, otros los del chamamé. Pero digo, es un ritmo que gusta en todos lados, eso es una ventaja. Hay como, cuando uno sale al exterior, y esto Juliana puede dar fe de esto, hay como ritmos que son mucho más pegadizos y llevaderos. Y entonces la chacarera es como un ritmo que gusta en el exterior también. Recién, no la quiero dejar pasar, decías Dale. la posibilidad que, claro, te agarro sobre pique y seguramente no haya una reflexión realizada, pero no quiero dejar pasar eso pequeño que dijiste de que tal vez estuvieras viendo una manera uruguaya de bailar la chacarera, que no debe ser toda una manera completa, pero sí una impronta, una diferencia perceptible. Entra un poquito en eso, explícalo un poquito. Bueno, yo digo que acá tenemos a Ari que maneja mucho el tema de danzas argentinas también. Él sabe que en la misma Argentina hay una diferencia regional de cómo se baila cada cosa, más allá de la coreografía, ¿no? Digo, de la puesta en escena de lo que hace el bailarín. Y yo creo que el bailarín uruguayo le da una impronta a esa. Muchas veces sí tiene que ver con una copia o el lograr ver. Estamos en una época,
mire, hoy nos estamos comunicando por este medio, en donde las comunicaciones nos llevan con suma facilidad y podemos vivenciar una serie de espectáculos como si estuviéramos ahí y copiar modismos que de repente a los más jóvenes les gustan mucho. Antiguamente capaz que éramos muy copiadores de coreografía o repetidores de coreografía, y hoy hay mucho más una preocupación de la gente en ver maneras de bailar. Pero hay una manera de bailar que es uruguaya, que es diferente, tiene algunas pequeñas cosas que sin quererlo uno siempre lo va dejando como tienen muchos países, ¿no? Y uno lo va dejando en esa manera de presentar. Por más que vos lo quieras copiar exactamente igual, nadie lo hace exactamente igual y todos le ponemos nuestra impronta, digamos. Tendríamos que profundizar, encontrar esa impronta, ese imponderable, esa diferencia, y ahí habría todo un camino de cosas. Pero tal vez sea más fácil que la vean desde afuera que la veamos nosotros mismos. He tenido algunos músicos amigos que cuentan anécdotas de que tocando en Buenos Aires o en Argentina los acusan de que ellos todo lo candombean, pero ellos no se dan cuenta. Claro, El músico no se da cuenta que lo candombea. Dice, ustedes los uruguayos todo lo candombean. Sí, claro. Porque está en ese terreno debajo de la piel del artista, donde el artista no está reflexionando sobre su accionar, sino que simplemente lo está haciendo. El otro día vimos bailar en el fogón de Praxis una pareja bailando una zamacueca de unos veteranos, muy veteranos. Una cueca cuyana. Sí, maravillosa. Y me acuerdo que la reflexión de Sheila en el momento que le salió, en el momento que la estaba viendo, es cómo se nota cuando la gente baila lo de donde es. Claro. O sea, cuando la gente está bailando, lo de ellos, lo propio, lo que estaba vivo. Pues, yo creo que ahí hay toda una búsqueda que nos debemos. Pero mirá, te metiste en un tema con eso de los músicos. Yo tenía la misma anécdota de unos compañeros también, y ellos decían en la contraria que los argentinos nunca tocan candombe, siempre hacen regido doble. Bueno, sí. Entonces, es imposible. Históricamente ha sido imposible. Era como la devolución. Argentino, ahí hay una cantidad de temas, pero esa es otra mesa redonda. Vamos a darle entrada al compañero Ari Thaler antes de que se le agoten los minutos. Ari, bienvenido, buenas tardes nuevamente, y es suyo el micrófono. Bueno, yo en realidad, voy a arrancar un poco de atrás para adelante. Hay varias cosas, prácticamente la totalidad de lo que estuvieron conversando los compañeros, coincido plenamente. Yo creo que no existe un bailarín, porque, a ver, empecemos. El fenómeno de la chacarera impacta fundamentalmente en la gente joven, porque en los veteranos no impacta de la misma forma. No ocurre lo mismo con el veteranaje en las peñas que lo que ocurre con los jóvenes. Los jóvenes son los que, se avienen más a esa cuestión enérgica, de la cual hablaba Juliana, con respecto a la chacarera. Suena una chacarera y lo primero que aparece en la pista es el gurizaje. Entonces, el fenómeno impacta, por la producción musical, sin lugar a dudas. En Argentina, lo que ocurre es que hay un aparato gigantesco de industrialización del producto argentino, del producto musical o cultural de raíz folclórica argentina, que todavía se sigue exportando. Hay una industria gigantesca, que hace que uno patee una baldosa y surja, un cantante de folclore o un conjunto folclórico. Y por el otro lado, hay
un acercamiento, digamos, muy, muy fuerte, digamos, a determinados ritmos de raíz folclórica que reciben como una especie de apoyo de alguna naturaleza por parte de las empresas discográficas, porque ese es el tema. Pueden haber 70.000 sellos independientes, pero necesariamente también tienen que existir sellos comerciales fuertes que se interesen por ese producto para poder producirlo. Y eso es efectivamente lo que ocurre en la Argentina con la música, de raíz folclórica. Ahora han aparecido incluso cantidad de colectivos musicales que se encargan de rescatar o de generar nuevas versiones de las danzas tradicionales argentinas. Deben haber escuchado ustedes. Y son discos que salen de una producción de sellos discográficos comerciales fuertes. No son sellos independientes, ni son los propios músicos ni los cantores los que se pagan su propia grabación, digamos, para producir el material. Son sellos fuertes comercialmente, digamos, que apuestan comercialmente a ese producto. Eso tiene una importancia gigantesca. Nosotros acá, en el Uruguay, los que cantamos o los que somos músicos de alguna manera, muchas veces para producir un material discográfico tenemos que pagarnos nuestras horas de estudio, tenemos que hacer nuestro diseño de tapa, tenemos que comercializar nuestro producto entre la gente, digamos, que conocemos, a ver quién nos compra un disco, pero no hay sellos discográficos como Sondor o cualquier otro de los grandes sellos discográficos del país que se interese en un producto de estas características. Entonces, ahí tenemos una diferencia importante. ¿Y qué ocurre? El impacto de esa producción discográfica y de esa industrialización nos llega a nosotros como un tsunami, y más ahora, con todo lo que implica la facilidad de conectarse a través de las herramientas virtuales que tenemos, YouTube, más la televisión, más los productos de Tinelli. Fíjense una cosa, estamos hablando, digamos, de un show mediático, digo, televisivo, como el famoso Bailando, digamos, donde hay un segmento de meses enteros donde el ritmo, digamos, que se mueve es el folclore. Y eso es un producto estrictamente comercial. Es un producto comercial que apuesta al folclore porque el folclore de alguna manera también vende. ¿Qué diferencia? Entonces, digo, a nosotros ese producto también nos llega, también lo consumimos y también de alguna manera ingresa a nuestras casas. Y esto no ocurre de ahora, porque a mediados de la década del 40, en la Argentina, con el primer gobierno de Perón, surge, digamos, un fuerte impulso a través de leyes incluso, digamos, de potenciar o hasta incluso, digamos, se diría que exacerbar el producto nacional frente al producto extranjero. Y ese movimiento que se crea justamente con el objetivo de frenar el ingreso de lo extranjero y potenciar y exacerbar el producto nacional. Entonces, se generan una serie de leyes o de estímulos, digamos, que apuntan exclusivamente hacia eso. Primero, digamos, al cine. Después, la creación de las secretarías de cultura que no existían en la Argentina, que apuntan específicamente a ese tema en particular. Se genera una industria gigantesca desde el punto de vista discográfico, desde el punto de vista cinematográfico, desde el punto de vista literario, poético, todo de alguna manera empieza a moverse culturalmente en torno a un ícono, digamos que es el gaucho, y en torno al gaucho todo lo aledaño. No se fijaban demasiado en lo que tuviera que ver con la calidad y con la cuestión tradicional y si era folclórico o no era folclórico, digamos. Ese estudio, digamos, en realidad no estaba. Lo que se generaba eran productos comerciales de raíz folclórica que después se exportaban, digo, y de esa manera, a ver,
llegaron los chalchaleros y los fronterizos vestidos de gaucho a llenar teatros en Japón con 15.000 espectadores y cantaban zambas en español, y los japoneses cantaban la zamba de mi esperanza. Entonces, todo eso en realidad fue generado a través de un conjunto, digamos, de estímulos y de un aparato comercial mayoritariamente. ¿Qué es lo que pasa, digamos, hoy con el tema de la chacarera? Para mí es eso, es el impacto, digamos, ese impacto del cual nosotros no podemos salir, como no pudimos tampoco hacerlo en aquel momento, porque en la década del 50 o del 60 estaba todo el mundo esperando que saliera el próximo disco de los hermanos Sabrodos, para ver qué danzas tenía y para ver cuáles eran las nuevas danzas que aparecían en cada uno de los discos, digamos, porque había señores de la ciudad que usaban traje y corbata y que iban a las peñas y se dedicaban a crear danzas nuevas y a enseñar danzas nuevas en esas mismas peñas a donde ellos mismos iban. Capaz que ese señor nunca en su vida había ido al campo más que a comer un asado, y eso era una realidad, y sin embargo era el autor de una danza que después se popularizaba en las peñas, y hasta hoy en algunos casos la seguimos bailando, como el caso de la remesura, como el caso de la fortinera, que son danzas creadas por un señor de la ciudad, que se incluyeron en los discos comerciales de aquel momento, digamos, de los famosos hermanos Sabrodos. Ese movimiento del cual estoy hablando es el movimiento nativista. El nativismo no es otra cosa que una forma de nacionalismo exacerbada, ¿no? Digamos, donde lo que se procuraba era exaltar de una manera vigorosa el producto nacional frente a cualquier otra cosa que pudiera llegar de afuera. Y en el Uruguay, en aquel momento, impactó exactamente de la misma forma, porque acá en las sociedades tradicionalistas y hasta en las sociedades nativistas, que algunas se llamaban sociedades nativistas, se bailaba exclusivamente danzas argentinas, no se bailaba otra cosa. Y estaban, como te digo, esperando a que se editara el nuevo disco de los Ábalos o de los Sabrodos, que eran los íconos, digamos, en alguna medida, de esa época, en lo que se refiere a la producción de danza. El tema de la chacarera es hoy un fenómeno similar a ese, pero, digamos, con un ritmo único, y con un... pero no hay ninguno de los chiquilines que se acerque a la chacarera por rescatar la coreografía original o por amor a la patria, a la bandera o a nada de eso. No, claro. Bien, quería hacer dos pequeñas acotaciones sobre este tema. Una es que creo que probablemente la chacarera haya sido un nexo de las tradiciones más antiguas a la modernidad, inclusive visto desde el punto de vista social. Decíamos que la chacarera argentina de ninguna manera antes de la década del 50. Presuntamente podría existir unos años antes de los primeros registros, pero en torno a la década del 50, y de ahí en adelante es que aparece fundamentalmente en la zona del noreste argentino, en las provincias del noreste argentino. Ese periodo coincide con el final de la Guerra Civil Argentina, con el segundo gobierno rosista, casi en su momento último. Esto es importante porque ya muchas veces el por qué no aparece en el territorio uruguayo y no hay una explicación concreta, ni por lo menos nadie hasta ahora la pudo ratificar. A manera de hipótesis está toda la situación política, es decir, es una danza que aparece con novedades, si bien desde el punto de vista estrictamente cultural aparece con novedades, como por ejemplo un ritmo más complejo,
una posibilidad de lucimiento particular de los músicos y también de los bailarines, una facilidad para generar variantes, un poco lo que hablaba Jorge, basado en la simpleza de unas cuantas figuras, la posibilidad de complejizarlas y de generar variantes y perfilismos particulares que tienen que ver también con la modernidad, con el mayor afincamiento de la gente, con mayor tiempo para crear. Estamos hablando de que vienen de un periodo revolucionario, después del periodo revolucionario, un periodo de guerras civiles, en los cuales hay poco tiempo para ponerse a crear y elaborar coreografía y todo, porque está poco tiempo junta la gente, más allá de los movimientos de tropas. Entonces se repiten formas bastante más precarizadas, por lo menos para lo popular. Cuando empieza un periodo de calma y de paz, las formas se empiezan a complejizar, y probablemente se empiezan a complejizar con algunos parámetros más modernos, porque ya estamos sobre la segunda mitad del siglo XIX. También hay una barrera en los Entre Ríos, porque rápidamente se da un conflicto sobre finales de la década del 50 entre Pascual Echagüe, que era el líder de Entre Ríos, aliado con Juan Pablo López de Santa Fe, y se enfrentan con Rosas. Y son rápidamente aplastados por Urquiza, que se hace cargo de la gobernación de esos lados, pero rápidamente, 2 años después, cae Rosa y Urquiza queda. Y queda también bastante aliado con los unitarios. Y queda estos ritmos. Pasa lo mismo con el tema, según mi opinión, ¿no? Esto es una fuerza de hipótesis. Pasa lo mismo con el tema del bombo y el por qué el bombo no aparece en nuestro territorio. Y el bombo es importante también en esas zonas del noreste argentino que estaban o habían estado muy vinculadas con el proceso federal y que ahora se encuentran con una situación unitaria en el país, pero principalmente en la zona de Entre Ríos, que hacen como una frontera. Era muy difícil ponerse a tocar chacarera en la zona de Entre Ríos, donde estaba una especie de virreinato de Urquiza, que te podían llegar a pasar a degüello por federal. Entonces no proliferaba la chacarera. Y ni que hablar, pasar con un bombo colgado Claro. del hombro. Si es como estás pidiendo que te den una paliza. Sí. No, cruzar el Paraná para el Uruguay, para venir para el lado de la República Oriental, con un bombo colgado difícil. Probablemente, sí, entre otras cosas, por ese motivo sociopolítico no la tengamos registrada en nuestro país y no se haya hecho tanto costumbre. En esa zona, además tenemos la zona de Corrientes, donde era muy fuerte la parte del chamamé, y en la primera etapa de la guerra de Triple Alianza, inclusive Paraguay, antes de que lo avasallaran, Paraguay invadió toda la zona de Corrientes y cobró muchísima fuerza el chamamé en toda esa zona de Entre Ríos. O sea, había como una barrera cultural, porque esto proviene de una etapa posterior a cuando se generó todo el cancionero rioplatense, como diría Estarán, donde las provincias estaban mucho más unidas. Ya en este momento hay una separación más clara e intereses políticos que dividen. Y después también influye mucho todo lo que decía Ari, es crucial, toda esa política nacionalista del gobierno de Perón, aprovechando además la caída de las industrias culturales durante la Segunda Guerra Mundial, y que le dieron un enorme impulso, cruzado con una impronta federal de la Argentina, donde cada sector... Ahí mismo me gustaría, justamente, digamos, porque tiene mucho que ver con lo que venís diciendo. Todo lo que produce el movimiento nativista, que toma como ícono al gaucho, deja por fuera todo lo del litoral. Lo del litoral incluso, claro, queda vacío de investigación durante años enteros, hasta que el chamamé, digamos, logra insertarse dentro, digamos, del repertorio general de la música argentina, muy cercano a 1980, digo, cuando se produce todo el movimiento, digamos, social, ¿no? Digo, hasta ese momento lo del litoral eran cabecitas negras y el chamamé era mal visto y no... Y se hacen muy fuerte grupos musicales vinculados también con la política, que le dan cada uno un gran peso y un gran valor, apoyados en toda esta política peronista, a lo de su
por ejemplo, los hermanos Ábalos en Santiago del Estero, o los Abrodo impulsando la chacarera, tratando de darle importancia a la cultura de su región y vender la cultura de su región. Esto me parece interesante, y me parece interesante rescatar ese concepto de puente a la modernidad de la chacarera, porque eso explica su diferencia esencial con otras formas coreográficas, porque básicamente se gestan en otro momento histórico de los pueblos, de los mismos pueblos. Otra cosa que me parecía, y esto lo dejo para charlarlo, ¿no? O sea, digan lo que quieran, no me insulten, pero otro elemento que me parece importante, que se nos cruzó ahora también con todo el tema de la patrimonialización del Pericón Nacional, para lo cual uno de los temas sobre los que tuvimos que reflexionar fue la existencia de para entrar dentro de las categorías de UNESCO, tener una comunidad que sostenga ese bien cultural. Y ahí fue que nos pusimos a reflexionar, en principio con Sheila, después abrimos la reflexión con un conjunto de compañeros más, hasta qué punto en este siglo XX-XXI podemos determinar que los bailantes de danza folclórica, no ya los gauchos nacidos en la tierra, en medio de, sino nosotros, las personas que han mantenido viva la tradición de bailar danza folclórica, no conformamos una comunidad de hecho. Aunque no estemos viviendo, o sea, una comunidad de nuevo tipo, ya no una comunidad al estilo de vivir todos en un mismo territorio, sino una comunidad en un círculo de intereses, en un círculo de personas que con su accionar a lo largo de por lo menos 80 años, no los mismos, no tenemos tantos años, pero por lo menos 80 años desde la década del 50, del 60 en adelante, que es donde tenemos testimonios, porque el periodo anterior es distinto, han generado grupos de danza folclórica y han mantenido bailando un conjunto de tradiciones. En ese sentido, si logramos asumir el hecho de que en sí formamos una comunidad, hasta qué punto, y ahí rescato algunos pensamientos tangenciales que vienen del lado de Juliana, no podemos decir que bailar chacarera es una tradición de esta comunidad. Claro. No histórica del pueblo uruguayo, claro, pero sí, los que más me conocen saben que yo le disparo mucho a la palabra folclórica, porque para mí no quiere decir, no sé lo que quiere decir. Quiere decir lo que cada uno quiera decir en su momento, y la llevan y la estiran y la traen. Entonces le disparo. Pero ya en el año 2000, en Bailar en Uruguayo, hablamos de diferentes tipos de tradiciones. Hablamos de las tradiciones históricas, las tradiciones de un pueblo, las tradiciones institucionales, que poníamos, por ejemplo, bailar Pericón Nacional en sexto año de escuela. Es una tradición institucional, es una institución del país que tiene por tradición que se baile. No es una ley, no es un decreto, no es una circular, es una tradición de la institución. Es una tradición institucional, no es una tradición del pueblo uruguayo, es una tradición de la institución escuela pública, y hay tradiciones escénicas. Esta sería una tradición de una comunidad bailante, tenemos, creo que, todo el derecho a rescatarla de esa manera. Tiro esos dos elementos, uno como explicación de por qué el auge y la fuerza de la chacarera, por el periodo histórico de su gestación y las novedades artísticas y culturales que trae, y también una hipótesis ahí sobre el porqué de su no llegada. ¿Por qué no? Digo, porque los que tenemos más años nos hemos encontrado toda la vida con los argumentos contrafácticos. O sea, vos me vas a decir que no pudo haber venido un gaucho que del otro lado del río Uruguay tocaba la chacarera y de este lado tocaba, y no, porque capaz que del otro lado del río Uruguay tampoco tocaba la chacarera. Capaz que tenía que cruzar 2 ríos para tocar la chacarera. Es muy común, por ahí. Es muy común hablar, digamos, de los famosos procesos de folclorización. Y el tema de los procesos de folclorización, digamos, bueno, es como un poco lo que decía Walter. Yo creo que se puede llegar a generar un proceso de folclorización cuando el pueblo en general toma el elemento y lo vive y
lo transforma y lo siente propio. Pero en el caso de la chacarera es exclusivamente la comunidad de la gente que formamos parte de los grupos folclóricos, los que sentimos ese impacto del que hablamos y los que utilizamos eso que percibimos y lo plasmamos en los espectáculos artísticos que nosotros creamos. Pero nosotros somos un microuniverso, apenas unas pocas personas que formamos parte de la comunidad de la gente que baila folclore. Pero el Brian y la Jessica no tienen idea de lo que es una chacarera. No. Bueno, pero eso no tiene que ver con... Es decir, la comunidad de hablantes de portuñol es un pequeño sector de la población, si la miramos del lado uruguayo, y si la miramos del lado brasilero, es un pequeñísimo sector. O sea, de todos los millones... Todos los bailarines folclóricos, yo creo que todos los bailarines folclóricos uruguayos han bailado una chacarera. Puede ser que le preguntemos por cualquier otra danza y no, pero todo bailarín folclórico yo creo que lo que más baila es chacarera hoy en día. Lo que quiero decir es que el tema, o sea, que la chacarera puede llegar a ser un elemento, digamos, que se folclorice dentro de nuestro microsector, pero no en la totalidad de la población. ¿Me explico? Es lo que yo estoy hablando sin hablar de folclorismo. Claro. Porque le disparo como a quemarme con leche, pero el tamaño no la determina como tal. No. La comunidad puede ser muy pequeña, ¿no? Y una comunidad siempre está anidada dentro de otra comunidad, dentro de otra comunidad, dentro de otra comunidad. Y es más, porque estamos en el siglo XXI y tenemos que necesariamente pensar afuera de la caja. El integrar una comunidad no te inhibe integrar otra. ¿No? O sea, si vos podés integrar la comunidad de socios de Peñarol que van al estadio en un mismo lugar y festejan los goles, si hiciéramos goles, festejaríamos los goles de Peñarol, eso no te inhibe de formar parte de otra comunidad distinta que puede ser de médicos o de los vecinos del barrio tal o de cualquier otra, que podés integrar como en círculos que se solapan un conjunto de comunidades. Sí. Pero integramos esta. Acá estamos reconociéndonos de diferentes maneras. A mí me gustó mucho unas apreciaciones que hizo Ari hoy, que sí, que no las había pensado tan así, que sí es un fenómeno en, digamos, los danzantes jóvenes. Pero también comparto, sí. Sí, no me había fijado en eso, en los danzantes jóvenes, que por supuesto, esos danzantes jóvenes dentro de 20 años son danzantes viejos o danzantes adultos y van a conservar y se va a ver impuesto por mucho la chacarera, porque lo que dice Walter también, en esa comunidad que la podés achicar a los danzantes jóvenes, en esa comunidad más chica, digo, es innegable, no se puede hablar de la no existencia de una apropiación de la chacarera. Yo soy docente de niños en primaria, y es un ritmo que vos lo ponés y no pega. No. No pega, no engancha, ¿verdad? O sea, que está de alguna manera, por todas las cosas que han dicho los compañeros, restringido a esta pequeña comunidad, a nuestra pequeña comunidad. Pero en esta pequeña comunidad tiene una fuerza brutal. Uh-huh. Sí, y una cosa que decían hoy, una vez le hicieron a Citarrosa le hicieron la misma pregunta esta de si había una samba uruguaya, ¿no? Y contestó muy fácil, dice, si el cantor es uruguayo, los músicos son uruguayos, hay una samba uruguaya. Entonces, tal cual. Y chacareras uruguayas hay unas cuantas. Bueno, ni que hablar. De todas maneras, yo siempre defiendo la independencia de la danza con relación a la música. Hay categorías y cosas que para los músicos les acomodan y para los bailarines que ponen el cuerpo, no. La samba es un proceso distinto. Sí. Se cruza en el único lugar donde se solapa, y se solapa con mucha fuerza, es en lo que marcaba Ari de la pujanza del nacionalismo cultural en la época de Perón. Claro. O sea, gran parte de esa fuerza proviene de samba y chacarera.
claro. Samba y chacarera fueron como los dos elementos más Sí, potentes. sí, sí. Y la milonga campera, y la milonga Y campera la de milonga campera. Larralde por el sur. Claro, bueno, claro. Pero el proceso histórico de la samba es distinto y las complejidades vinculadas con el litoral pacífico y con la comunidad afrodescendiente de la samba y la zamacueca son El componente imponentes negro de la samba, y digamos, escasamente estudiadas, creo yo. Sí. sí, O por totalmente. lo menos yo no he accedido a un material de análisis profundo de unas danzas vinculadas también con el lundú y con toda una franja de danzas afro. Ya no más el contoneo de las caderas de la mujer cuando baila la samba, digamos, ya eso tiene claramente, presencia digamos, un componente afro, Claro. absolutamente. Ujú. Pero es otra danza. Es otra danza, otro fenómeno. Tal cual. Bueno, compañeros, creo que por lo menos ingresamos en el tema, iniciamos esta discusión. Creo que es todo un tema. Creo que es un tema, tiene muchas facetas por donde abordarlo y donde investigar y que podemos solamente ganar y consolidar este espacio, porque justamente la cultura popular, las tradiciones culturales de un país no se dan no se deben dar en maceta, según decía No. un maravilloso antropólogo brasileño de John Carnegie. Tienen que ser vivas, tienen que desafiar los límites que se le quieren poner y expandirse. No hacia cualquier parte, sí hay que tener control y cuidado de lo que hacemos, pero tampoco tanta timoratez. Si algo ocurre, como decía Jorge al principio, si algo ocurre, por algo ocurre. Y si algo está vivo, no tenemos que ir corriendo con el alfiler para pincharlo en la espumaplas. Vamos a dejarlo que revolotee un rato, pero Que simplemente fluya. simplemente estar atentos. Que de eso a que ya está bastante, revoloteando el de eso ya bastante se encargó el tradicionalismo, ¿no? Digamos, de pinchar con alfileres las cosas y congelarlas para que alguien las vea y las adore y que no puedan moverse de ahí. O decretar que Y algo hay, no existe cuando O nos está decretar que rompiendo ahí los va. Tal ojos cual. su propia existencia. Digo. ¿Mm? Sí. Todos los hay sismos, primeras ¿Para qué referencias Juli de... quería decir algo? No, quería Juli. consultar si hay primeras referencias de la chacarera en Uruguay. No, yo no las tengo fuera del movimiento coreográfico, Ujú. de grupo, de danza. el furor, la explosión de la chacarera en el Uruguay vino junto con el concursismo, sobre fines Claro. sobre fines de los 90, En los 90. principios de los 2000. Sí. Te iba a decir yo Donde que también tiene en los 80 no era así. No, No no, había no, esta no. fuerza. No. también No. concursismo que también tiene que ver, el otro día lo hablábamos con el proyecto de investigación de Sebastián Vargas, tiene que ver con cambios culturales y sociopolíticos en el país y en la región, ¿no? O sea, el ingreso del neoliberalismo como forma filosófica predominante que implica al despegue personal, al competir con el otro, eso se va impregnando en el conjunto de la sociedad y también en nosotros, en los grupos de edad, también a todos, viviendo una vida de ver cómo le ganaban al otro con que le habían perdido la vez pasada. Desde el Prado hasta la peña más pequeña en cualquier parte del país. Eso nos contaminó sí. Y me gustaría decir una cosa que me parece no menor, y es que los que tienen experiencia de trabajo con adolescentes y con jóvenes experimentan toda esta situación de impacto que le genera a los jóvenes el tema de la chacarera y los ritmos aledaños, similares, como decía Walter, como el gato, el escondido. En definitiva, doña María no distingue qué es una cosa y qué es la otra, para ella es todo lo mismo. Pero, claro, pero el que trabaja con adultos también experimenta una situación que es muy importante de tomar en consideración. Si vos esa misma chacarera que le encanta a los jóvenes se la pones a los veteranos,
no les gusta, no los motiva, no genera el mismo efecto. Y si vos esas danzas que se bailaban en 1950, digamos, como decía, esperando el último disco de los hermanos Sabrodos, se los pones a las viejas, se fascinan, porque era lo que ellas escuchaban cuando tenían 15. Entonces, yo creo que eso va de la mano de lo que hoy hablaban, lo que es la producción musical que existe hoy en día. Hay 1 millón de chacareras que son contemporáneas, tienen un aire moderno. Efectivamente. Tal vez creo que va por ahí. Sí, la orquestación, la calidad, la calidad de los arreglos musicales, en fin, toda una serie de cuestiones. Lo mismo pasó en su época con las producciones de los hermanos Sabrodos, que para la época eran increíbles, porque se incorporó por otra parte un instrumento absolutamente exótico, digamos que no tenía nada que ver con el folclore, que es el piano. Quedó incluido dentro de la orquesta con la que mayoritariamente se generaban esas producciones, y eso generó también en su momento un impacto parecido al que hoy viven los chiquilines con las producciones musicales de las chacareras. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. Sí, se entiende. Hay muchísimo para hablar y para entender de todo cómo ocurrieron estos fenómenos entre ambas márgenes del Plata. Pero bueno, por ahora esta ha sido una pequeña contribución, un arranque. Esperemos que prosigamos a lo largo del año encontrándonos y teniendo oportunidad de reflexionar sobre este y sobre otros temas. Por el momento nos despedimos y bueno, que termine una muy buena semana criolla, aunque estemos cada uno en nuestras casas, pero Y compartiendo. esperemos volver pronto a los escenarios, ojalá. a compartir, a las peñas, Mientras a tanto, bailar chacareras. Mientras tanto, Equipo Praxis los invita a formar parte del fogón virtual, de enviar material, enviarle a Ari material gráfico. Bueno, Jorge ya ha mandado, ya hemos visto algunas producciones de Danza No, América. Jorge no mandó nada, lo rescaté No, yo de pero ahí. vimos a Danza por ahí. América. Vimos algo de Bien. Danza América, sí. Así Igual que Muchas Juliana, gracias también por mandanos les algún agradezco. material y lo incorporamos al fogón virtual para seguirnos en contacto. Y hoy Genial, muchas gracias. hoy va algo de aborigen, Julián. Ah, bueno, bárbaro. Lo estaremos viendo. Estaremos viendo. Bueno, Buenísimo. nos vemos. Bueno, Bueno, muchas muchas gracias a a Gracias, todos. todos. chao, A chao. todos.